Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico del curso de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros la novena clase virtual de esta primera evaluación del curso académico 2015-2016, donde llevaremos a cabo un repaso de la segunda clase de repaso de esta primera evaluación y donde veremos el bloque temático 2 de asignatura de tecnología, el bloque temático 2 de asignatura de matemáticas y también, por último, el bloque temático 2 de asignatura de ciencias naturales. Para llevar a cabo esta clase, pues vamos a seguir haciendo una presentación PowerPoint donde iremos nombrando los puntos más importantes de cada uno de los temas. Empezaremos por la asignatura de tecnología, donde veremos los temas 1 y 2 del bloque temático 2, de la primera evaluación. En el tema 1 del bloque temático 2 empezamos a ver el mantenimiento y la asistencia de la informática, ¿vale? Recordad que las funciones son básicamente corregir defectos, mejorar el rendimiento, adaptar el sistema y que existen cuatro tipos de mantenimiento. Existe el mantenimiento correctivo, el evolutivo, el adaptativo y el preventivo. Y también hay dos tipos de asistencia, como son la ayuda online o el soporte técnico, las cuales podemos usar pues, para poder resolver cualquier problema que nos haya surgido a la hora de utilizar cualquier software. También estudiamos las hojas de cálculo. Entre las más conocidas se encuentra el Excel, que es de Microsoft. Este tipo de software permite manejar diferentes tipos de datos. Presenta una distribución de rejilla en forma de celdas que está especialmente diseñada para realizar cálculos y tenemos diferentes elementos de trabajo. En primer lugar tenemos lo que se llama fila, que es el conjunto de celdas en el sentido horizontal. Tenemos una celda que sería el título de fila, que es la que encabeza esa fila, es decir, la que está situada más a la izquierda y la cual puede dar nombre a esa fila. Tenemos por otro lado una columna, que sería el conjunto de celdas en vertical. Una celda, la primera de ellas, en la primera de arriba del todo, sería la del título de columna, que sería la que podría dar nombre a la columna, igual que la del título de fila daría nombre a la fila. Tenemos las celdas, que son todas las intersecciones de una fila y columna, y también tenemos lo que se denomina rango, que hace referencia a un conjunto de celdas. En el tema 2 seguimos estudiando el programa de Microsoft Excel y en este caso vimos la sintaxis y el orden de preferencia al introducir las fórmulas. ¿Vale? El Excel posee una casilla en blanco donde se pueden introducir fórmulas para llevar a cabo cálculos con los datos que hayamos introducido previamente en esa hoja de cálculo o con datos que introduzcamos directamente en esa barra de fórmula. Las fórmulas, por tanto, incluyen en primer lugar un signo igual y a partir de él seguiremos incluyendo los elementos que van a calcularse. La fórmula se calcula siempre de izquierda a derecha, siguiendo ese orden. Aunque, si se incluyen paréntesis, esto lo varía el orden de preferencia, por lo tanto comenzará calculando lo que está dentro del paréntesis y posteriormente lo que queda fuera del paréntesis. Respecto a las funciones, Excel contiene muchas fórmulas predefinidas o integradas, pudiendo utilizarse para realizar operaciones simples o complejas. Y por último, recordad que los datos de Excel también pueden representarse en forma de gráfico, lo cual podría llevar a cabo o completar la información que tenemos almacenada en esa hoja de cálculo. Bueno, pues con esto damos por finalizado el repaso de estos temas de la asignatura de tecnología y pasamos a repasar el bloque temático 2 de la asignatura de matemáticas, que abarca los temas 1 a 5. En el tema 1 vimos las sucesiones de números naturales. Existen diferentes tipos de sucesiones. En primer lugar, una sucesión general es un conjunto de números que está ordenado de forma regular siguiendo cualquier regla, pero de este tipo de sucesiones puede haber dos subtipos, por decirlo de alguna forma. Una sucesión recurrente, que se define o se identifica cuando un término se define en función de los anteriores, es decir, si el segundo de los términos es el primero más un número, el tercero es el segundo más un número, etc. Es decir, que cualquier término se define en función del anterior. También tenemos la progresión geométrica. Esta se define o se identifica cuando cada término equivale al anterior multiplicado por una constante o razón. Pasamos al tema 2, donde estudiamos las expresiones algebraicas, que fundamentalmente se definen a partir de polinomios. Los polinomios se definen como la suma o resta de monomios, que sería la unidad fundamental del polinomio. Y por lo tanto también tenemos una serie de conceptos a estudiar para poder conocer o identificar en un polinomio. En primer lugar sería el término, que se define como cada uno de los monomios que constituye el polinomio. El grado sería el exponente mayor de cualquiera de los términos que forma el polinomio. La parte literal serían las letras con sus respectivos exponentes de cada uno de los términos.
Los coeficientes serían los números que multiplican en la parte literal. Y por último tenemos lo que sería el término independiente, que sería el término con grado 0 y por lo tanto que no va acompañado de ninguna letra. ¿Por qué? Porque cualquier parte literal con grado 0 tiene elevada su letra elevado a 0 y todo número elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, un coeficiente multiplicado por 1 siempre va a dar lugar como resultado al coeficiente. Por ello no va acompañado de ninguna letra y se pone solamente el coeficiente. En el tema 2 estudiamos las transformaciones de expresiones algebraicas, ya que podemos realizar varias operaciones para poder hacerlas más sencillas. En primer lugar, podríamos sacar factor común. Si tenemos ax más bx, como término común de los dos tenemos la x, por lo tanto podríamos sacar factor común de ella y decir que ax más bx es igual a ¿qué? A x multiplicado por a más b. También se pueden aplicar las igualdades notables. A al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado siempre va a ser igual a más b elevado al cuadrado, ya que a más b elevado al cuadrado es una igualdad notable. Y a más b elevado al cuadrado también se puede definir como a más b por a más b. También podemos aplicar la regla de Ruffini para poder llevar a cabo la descomposición de los polinomios, ya que dividendo por divisor, o cociente por divisor debe ser igual al dividendo. En el tema 3 estudiamos la igualdad algebraica, que son dos expresiones algebraicas separadas por el signo igual. Por ejemplo, 4x2 igual a 3x más 10. También estudiamos lo que es la identidad, que es una igualdad que se cumple siempre, pues como hemos comentado anteriormente, las igualdades notables, pues a más b elevado al cuadrado, o a menos b elevado al cuadrado, o a al cuadrado menos b elevado al cuadrado, etc. Y también estudiamos lo que era una ecuación, que es una igualdad que solo se cumple para determinados valores. Por ejemplo, 7x más 3 igual a 24. Tenemos que ser capaces también de resolverlas. En este caso lo que se hace es dejar a la izquierda del igual, por ejemplo, los términos que tienen parte literal, es decir, que tienen letras, y a la derecha del igual los números que son términos independientes. Por lo tanto, dejaríamos el 7x a la izquierda y pasaríamos el más 3 al otro lado del igual. El igual se comporta como una frontera. Por lo tanto, cuando un número está sumando a la izquierda, pasará restando a la derecha. Si está restando a la izquierda, pasará sumando a la derecha y viceversa. Si está sumando a la derecha, pasará restando a la izquierda. En este caso, el más 3 está a la izquierda, por lo tanto lo pasaremos a la derecha como menos 3. Y hacemos la operación. Si tendríamos 7x a la izquierda igual a 24 menos 3. 24 menos 3 es igual a 21. Una vez que tenemos 7x igual a 21, lo que tendremos que hacer es despejar la x, es decir, dejar la x sola a la izquierda del igual. Como tiene un 7 que le está multiplicando, ese término pasará dividiendo a la derecha del igual. Si estuviera dividiendo, pasará multiplicando a la derecha del igual. El igual se comporta, como habéis visto, como una frontera. Cambiando, más que el signo, sería cambiando la operación. Si está sumando, pasa al opuesto, restando. Si está multiplicando, pasa al opuesto, dividiendo. Por lo tanto, tendríamos que 21 hay que dividirlo entre 7. Y si 21 entre 7 es igual a 3. Entonces, x sería igual a 3. De esa forma hemos resuelto la ecuación de primer grado en este caso. Bueno, aquí lo que os quiero hacer constar es que para resolver ecuaciones de primer grado no solo basta con hacer los pasos que hemos hecho anteriormente, ya que las ecuaciones de primer grado pueden ser más complejas. ¿Vale? En ese caso hay que seguir una serie de puntos o el orden de preferencia. En primer lugar, lo que tendremos que hacer será suprimir paréntesis si es que los hay, a izquierda o a derecha del igual. En segundo lugar, quitar denominadores. En tercer lugar, simplificar la ecuación, agrupando términos. En cuarto lugar, agrupar los términos. Y en quinto, resolver la ecuación, es decir, despejar la x. También estudiamos las ecuaciones de segundo grado con una incógnita. La forma general de expresarla es ax2 más bx más c igual a 0. Y de cara a la resolución, aquí se agrupa en tres formas. Yo siempre recomiendo estudiar la forma completa, ya que siempre se va a poder aplicar. ¿Vale? La forma completa, recordad que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y lo que nos dé todo ello dividido por 2a. O sea, 2 por a. En el caso de que no esté completa, si no tenemos término x, pues en este caso la b sería igual a 0. Entonces podríamos aplicar directamente la fórmula de la resolución completa y poner donde pone b, poner un 0 y llevar a cabo la resolución. En este caso también lo podemos aprender de memoria y decir que x en este caso es igual a más menos la raíz cuadrada de menos c partido por a.
pero es lo mismo que si ponemos b igual a 0 en la fórmula completa. En el caso de que no tengamos término independiente, en este caso lo que pasará es que tenemos c igual a 0. Y en ese caso las soluciones de la ecuación de segundo grado son x1 igual a 0 y x2 igual a menos b partido por a. Igualmente podemos aplicar la fórmula completa como hemos visto anteriormente, sustituyendo la c por 0. En el tema 4 estudiamos los sistemas de ecuaciones. Los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Estos sistemas consisten en dos ecuaciones que se han de cumplir conjuntamente. Por ejemplo, ax más bi igual a c y ax más b' igual a c'. Para poder resolver estos sistemas de ecuaciones se pueden realizar a través de tres métodos: el método de sustitución, el método de reducción y el método de igualación. Conviene que sepáis los tres métodos, pero también es verdad que siempre se puede resolver cualquier sistema de ecuaciones por cualquier uno de los métodos. Entonces conviene que seáis al menos capaces de aplicar uno siempre muy bien y poder llegar siempre a un resultado, ya que este tipo de ejercicios es bastante frecuente en los exámenes. Y en el tema 5 por último vimos la resolución de problemas con lenguaje algebraico. En este caso no existen reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución de los problemas, pero sí que es verdad que es necesario dominar el idioma algebraico. Por ejemplo, para expresar cualquier número se puede utilizar la x, el doble de un número pues 2 por x, la mitad de un número x partido por 2, etc. Siempre el procedimiento para resolver este tipo de problemas va a ser, en primer lugar, leer, en segundo, leer bien el enunciado, en segundo, definir las incógnitas a partir del enunciado, posteriormente plantear el problema con una serie de ecuaciones. El siguiente paso sería resolver las ecuaciones y por último sería comprobar que realmente los resultados que hemos obtenido cuadran con lo que nos mencionaba el enunciado inicialmente. Bueno, pues con esto vamos por finalizada la asignatura de matemáticas y por último pasamos al repaso de la asignatura de ciencia de naturaleza del bloque temático 2 de esta primera evaluación, que abarca los temas 1 a 6. En el tema 1 estudiamos la estructura celular, que recordéis que está formada por la membrana plasmática, que es la membrana que rodea la célula, el citoplasma, que es lo que se encuentra entre la membrana y el núcleo que contiene todos los y es donde se encuentran la mayoría de los orgánulos, y el núcleo. El núcleo es el órgano central de la célula que contiene todo el material genético. También estudiamos algunas enfermedades que se pueden clasificar según su localización como pues, enfermedades cardíacas, óseas, en función de su historia natural, si es una enfermedad aguda o crónica, el curso que llevan a cabo estas enfermedades, si son progresivas o intermitentes, y también en función de su etiología u origen, si pueden ser enfermedades infecciosas o no infecciosas. También vimos el sistema de defensa. La primera línea de defensa, recordad que la primera línea de defensa del cuerpo humano es la piel y las mucosas, y existe una segunda línea de defensa donde actúan los linfocitos y leucocitos, o los glóbulos blancos. En el tema 2 estudiamos los órganos reproductores. En el caso de la mujer, pues los ovarios como órgano primario, y como accesorios tenemos las trompas de falopio, el útero, la matriz y la vagina. Y en el caso del hombre tenemos como órgano primario los testículos, y como accesorios tenemos el epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, el pene y la bolsa escrotal. También estudiamos el ciclo menstrual. Recordad que la ovulación se produce entre los 12 y 14 días después del comienzo de la menstruación y sigue un ciclo de unos 28 días. La fecundación tiene lugar si el óvulo se encuentra con un espermatozoide, este penetra en él y se fusionan los núcleos de ambas células, dando lugar a un embarazo. La primera célula que se forma en el embarazo se denomina cigoto y a partir de él se forman el resto que formarán finalmente un futuro niño o niña. Pasa por distintas fases. El cigoto forma posteriormente la mórula, el blastocito, que es el que se pega a las paredes del útero, etc., dando lugar a un desarrollo embrionario. Por lo tanto, el blastocito primero empieza a multiplicarse en el útero y da lugar a las células que formarán el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que serán las células primigenias de los órganos internos, de los órganos de los vasos sanguíneos y de los órganos externos como la piel, en el caso del mesodermo. En el tema 3 estudiamos el aparato digestivo. Recordad como partes fundamentales pues el tubo digestivo, que es un conducto de unos 10 metros que empieza en la boca y acaba en el ano, y como glándulas anexas pues tenemos las glándulas salivares, el hígado, el páncreas, que son los que secretan las sustancias que nos permiten llevar a cabo esta digestión. También existen varios órganos a lo largo del tubo, como son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, que es donde tiene lugar la digestión fundamental, el intestino delgado, que está formado por tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ileón, el intestino grueso y por último el tracto. Las funciones de la digestión, tanto mecánica como química, recordad que la digestión mecánica es el masticar en la boca y la química se lleva a cabo en el estómago mediante las sustancias químicas segregadas por algunas de las glándulas.
es la absorción de nutrientes y la defecación, que consistiría en la eliminación de los excrementos. Respecto a los hábitos alimenticios saludables, pues estudiamos que nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para poderse mantener vivo, o sea, vivo y sano. Ningún alimento los contiene todos, por ello es necesario mantener una dieta variada de todos los grupos de los alimentos que existen. En el tema 4 estudiamos el aparato respiratorio. Recordad que el oxígeno es imprescindible para poder vivir y las células necesitan ese oxígeno para poder realizar sus funciones y a su vez producen CO2 que necesitan eliminar. El aparato respiratorio está por ello íntimamente relacionado con el sistema circulatorio, ya que el sistema circulatorio es el que se encarga de llevar ese oxígeno a todas las células y recoger ese CO2 o dióxido de carbono que han formado y llevarlo hasta los pulmones para poderlo expulsar. Los tipos de órganos del aparato respiratorio pues son fundamentalmente dos. En primer lugar, el órgano principal del aparato respiratorio son los pulmones, y por otro lado tenemos los conductos y las vías aéreas, pues por ejemplo las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. También estudiamos la ventilación pulmonar, que consta de dos fases: la inspiración, que es la introducción de oxígeno del exterior hasta los pulmones, y la expiración, que consiste en expulsar el CO2 o el dióxido de carbono desde los pulmones al exterior. También estudiamos el aparato circulatorio, que tiene dos tipos: el aparato circulatorio sanguíneo o cardiovascular, que es aquel que distribuye la sangre por todo el cuerpo, y el aparato circulatorio linfático, que es el que transporta la corriente sanguínea y la linfa exudada por las paredes capilares de los tejidos. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio y está dividido por un tabique interventricular que lo divide en dos lados, izquierdo y derecho, y cada uno de estos lados está formado por dos compartimentos, uno superior llamado aurícula y uno inferior llamado ventrículo, que están comunicados a través de una válvula mitral que impide que la sangre se vuelva en contradirección. El corazón funciona de manera continua con dos movimientos, la sístole y la diástole. La sístole sería una contracción y la diástole una relajación. También estudiamos el aparato excretor, que lo forman los riñones y las vías urinarias. Recordad que las vías urinarias son los uréteres, la vejiga y la uretra. Su función consiste en expulsar los productos de desecho nocivos para el organismo o las sustancias que existen en exceso dentro del mismo. En el tema 5 estudiamos las funciones de relación, que son el conjunto de procesos por los que nuestro organismo obtiene información de su entorno. Consta de tres procesos íntimamente relacionados. En primer lugar, la percepción; en segundo lugar, la coordinación; y por último, el movimiento o secreción. Y también vimos cuáles son los órganos de los sentidos. Pues los sentidos que tiene el cuerpo humano: el gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista. Estudiamos el sistema nervioso, cuyas principales funciones son recoger la información, es decir, recoger el estímulo, transmitir los impulsos y transformarlos en sensaciones, elaborando por ello una respuesta adecuada. La célula nerviosa es la neurona y existen diferentes tipos: la unipolar, la bipolar o la multipolar, que se diferencian en sus prolongaciones. En el tema 6, por último, vimos la salud mental, que se incluyen, entre otros, el bienestar subjetivo, la autonomía y el potencial emocional. Y también vimos los factores que repercuten en la salud mental, como el ritmo de vida o los síndromes psicopatológicos especiales. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta 9ª clase virtual. Espero que os haya sido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de esta evaluación, y espero que os haya orientado para poder determinar cuáles son los puntos más importantes. Recordad que siempre que tengáis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo y os echaré una mano a intentar entender cualquier cosa que os sea complicada. Bueno, pues un saludo y mucho ánimo con el estudio. Hasta luego.